Aleluya, gloria a Dios. Vamos a gozar, vamos a entrarnos a la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Digo, gracias por sus oraciones, por todos los que nos ayudaron a orar, hermanos. Gracias, ¿verdad? Y vamos a entrar a la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer, hermanos, en Mateo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo, hermanos, capítulo 10, hermanos. Vamos a empezar ahí, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Perdónme tantito, hermanos, perdón, pero vamos a seguir ahí en Mateo 10, ¿verdad? Pero es que, hermanos, no sé, la tristeza o algo me invade mi ser, hermanos. Pero hay poder en el nombre del Señor Jesús, hermano. Mateo capítulo 10, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dice Mateo, ¿ya lo tienen, hermanos? No se duerman, hermanos, porque dice la Biblia, hermanos, dice en Proverbios capítulo 20, verso 13, dice, no améis el sueño para que no nos empobrezcamos, hermanos. No tenemos que amarlo, hermanos. Si es necesario dormir, pero no lo amemos, hermano, tanto así que hay que estar durmiendo. No, hermanos, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor, hermanos, ¿verdad? Y vamos a leer Mateo capítulo 10, verso 1 en adelante, hermanos, dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dice, los nombres de los 12 apóstoles, los apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, sus hermanos, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, dice sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12, dice, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por tanto, dice, por el camino de los gentiles no vayáis, ni en la ciudad de los samaritanos entréis, dice, sino antes en las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos, alabando y glorificando al Señor Jesucristo. ¿Verdad, hermanos? Aquí es cuando el Señor Jesucristo llama a sus apóstoles, hermanos, y les da autoridades, ¿verdad?, sobre los espíritus inmundos, les da las instrucciones, hermanos, ¿verdad?, para que ellos iban a salir a hacer una encomienda, hermanos, ¿verdad? Una encomienda que pues tenían que hacerlo, hermanos, ¿verdad? Tenían que hacerlo porque es el mandamiento que el Señor les estaba dando directamente a ellos, hermanos. Y a veces, pues nosotros se nos encomienda algo, hermanos, y también no hacemos, ¿verdad?, lo que el Señor nos dice, hermanos, porque sabemos que el Señor Jesucristo está aquí, y si hemos sido llamados, hermanos, es que tenemos que obedecerle, hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces pues oímos el consejo, pero no lo hacemos, hermanos, ¿verdad? Oímos el consejo, oímos la palabra, porque es palabra del Señor, hermano. Lo que leímos o que acabamos de leer, hermanos, no es palabra del hombre, es palabra de Dios, hermanos. Aunque muchos lo cuestionan, ¿verdad? Pero es palabra del Señor, hermanos, y tenemos que hacerle caso, hermanos, porque muchas veces le digo, no podemos hacer las cosas que nos pide el Señor, hermano, ¿verdad?
Fíjese una cosa bien fácil que dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y a veces nomás queremos darle la mitad, hermanos. La mitad anda allá en el mundo y la otra mitad anda aquí, hermanos, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo, dame, hijo mío, tu corazón. Tenemos que darle todo, hermanos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y hay veces que creo que se nos dificulta a hacer las cosas que el Señor quiere que hagamos, hermanos. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y vamos a ir, hermanos, a Mateo capítulo 18, verso 12, hermanos, ¿verdad? Mateo capítulo 18, verso 12. Aleluya, gloria a Dios. A los apóstoles les dijo que fueran primero, ¿verdad? En tierra de samaritanos no entréis, sino a la casa de Israel tenían que ir primero, hermanos, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios, es lo que leímos ahorita. Y ahorita vamos a leer el verso 12, dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había perdido? Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Aquí, hermanos, la Escritura nos está diciendo, ¿verdad? Nos está poniendo la parábola de la oveja perdida, hermanos, ¿verdad? Dice, ¿qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas y no deja las 99 y va por los montes a buscar, dice, que sea la que se ha descarriado? Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Que aunque es oveja, no, porque se descarrió, no ha dejado de ser oveja, hermanos, ¿verdad? Anda descarriada, sí, pero no ha dejado de ser ovejas y tiene dueño, hermanos, aunque a veces nosotros somos los que renegamos o ya no queremos caminar, nos descarriamos, nos salimos del camino, hermanos, seguimos siendo, ¿verdad?, hijos de Dios. Pero ¿cómo se anda descarriado? Sí, anda descarriado, pero tiene dueño, hermanos, no ha terminado su contrato con el Señor, no ha terminado su vida con el Señor, sino que es oveja, pero descarriada, hermanos, Y el hecho que se haya descarriado no quiere decir, hermanos, que ha dejado de tener dueño. Sigue teniendo dueño porque el Señor Jesucristo, hermanos, pagó el precio por esa oveja, ¿verdad? Pagó el precio por esa oveja, hermanos, Andará descarriada y como queramos que ande, anda mal, hermanos. Nosotros lo sabemos que anda mal, pero a los ojos del Señor solamente Él sabe qué trato haya tenido con esa oveja, hermanos, ¿verdad? Pero cuando el Señor esté o la llame, hermanos, ahí va a ser el juicio entre la oveja y el Señor, hermanos, y el dueño, hermanos, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, porque ya se salió, nosotros decimos, no, pues ya anda bien mal, esto y lo otro. Siempre lo juzgamos, hermanos, de principio a fin, ¿verdad? Lo juzgamos, pero eso no nos toca a nosotros. Si el Señor Jesucristo no vino a juzgar a nadie, hermanos. Él dijo que Él vino a salvar lo que se había perdido, hermanos. Y esa oveja, hay muchas ovejas, hermanos, hay muchas ovejas, ¿verdad? Nosotros no sabemos por qué se descarriaron, no sabemos por qué ya no vienen, hermanos, pero nosotros, los que estamos aquí, que pasamos a formar de las 99, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? De no juzgarlo o de no de discriminarlo, de malmirarlo, no, hermanos, porque el día de mañana no sabemos si nosotros podíamos ser aquella oveja descarriada también, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, ¿verdad? Porque a veces, hermanos, le voy a decir que a veces las 99 también cornean o topetean o le dan topes a la que se descarrió, hermanos. Nosotros mismos, hermanos. ¿Por qué? Con nuestro hablar, con nuestro actuar, a veces estamos corneando a la débil, hermanos. Y eso no debe de ser así entre nosotros, hermanos. Entre más débil esté, es cuando más debemos de apoyarla, hermanos. Tenemos que apoyarla en todo, hermanos. Porque si no, hermanos, nosotros estamos caminando mal, ¿verdad? Estamos yéndonos mal, creyendo que estamos yéndonos bien, pero estamos yéndonos mal, hermanos. Por eso yo le digo que la Biblia
La palabra del Señor, hermanos, es algo especial para nosotros, hermanos. Y es el centro, hermanos, de nuestras reuniones, la palabra del Señor. El Señor Jesucristo, hermanos, es el centro de nuestro movimiento a nosotros, hermanos. No podemos salirnos, hermanos, de la palabra del Señor. No podemos tomar nuestras propias opiniones y decir, este está mal, aquel está mal, este está mal. No, hermanos, tenemos que ver que todos nosotros, le digo, un día poder ser la oveja descarriada, y no nos va a gustar, hermanos, que nos juzguen o que nos critiquen, hermanos, porque si no, no tendríamos entonces el amor de Cristo, hermanos, ¿verdad? No seríamos, hermanos, ni ovejas siquiera. Aquella siquiera es oveja y descarriada, pero si nosotros nos ponemos a juzgar, ya somos jueces y no ovejas. Y el Señor Jesucristo quiere que seamos ovejas. Él es el juez, hermanos. Él es el que da, ¿verdad?, lo que se gane cada quien, hermanos, de la oveja que cada quien sea o como quiera ser, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esto, hermanos, porque, hermanos, las ovejas todas son del Señor, ¿verdad? Pero cada rebaño, hermanos, tiene su pastor, ¿verdad? Cada rebaño tiene su pastor y hay que estar sujetos también al pastor, hermano. Tenemos que estar sujetos al pastor porque dice la palabra del Señor que ellos son los que van a dar cuenta de nosotros, hermanos. Y si nosotros, imagínense, somos las descarriadas y nos dicen o nos llaman la atención o cualquier cosa, y en vez de reconocer que andamos descarriados, nos enojamos, y ahí empieza el problema, hermanos. No para el pastor, sino para nosotros, hermanos. Porque, hermanos, acuérdense que ya fuera del redil, hermanos, el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar, y ese es el propósito que tiene el enemigo, hermanos, de que se salga una para podérsela robar, hermano, para podérsela comer, hermano. Y debemos nosotros de tener ese cuidado, hermanos. Siempre, hermanos, siempre debemos tener ese cuidado. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, leamos la palabra del Señor. Es necesario, hermanos, porque la vamos a ocupar. Yo siempre, hermanos, recomiendo que leamos la Biblia, porque es algo que es una luz, hermanos, ¿verdad? Que vamos caminando, pero llevamos la palabra del Señor, hermanos. No caminamos nada más a la y se va o a las oscuras, no, hermanos. Vamos con la luz de la palabra del Señor, hermanos. Y no podemos, le digo, nosotros, ¿verdad?, decir o hacer, hermanos, si el Señor Jesucristo no lo hizo, hermanos. Y siendo Dios, hermanos, siendo Dios, hermanos, no juzgó a nadie, no criticó a nadie, no malmiró a nadie, hermanos. Vamos a ir al libro de Lucas, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Ahí vamos a ver una parábola, hermanos. Lucas capítulo 15, hermanos. El otro día me estaba gozando con esta parte que dio el hermano, ¿verdad? Y me estaba gozando, hermanos. Pero fíjese, ya el Señor ya tenía en mi corazón, ¿verdad? Ya tenía lo que iba a hablar, pero le digo, yo me estaba gozando de todas maneras porque en la palabra del Señor siempre hay gozo, hermanos. Lucas capítulo 15 dice: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Dice, entonces él les refirió una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas y deja las 99 y en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarla? Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo les propuso también esta parábola, hermanos, también dice, voy a leerlo otra vez: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjese en qué se fijaban estos hombres, hermano. ¿En qué se fijaban?
Y muchos así estamos, hermanos, fijándonos también a ver, no, mira el hermano este, el hermano fulano. No, hermanos, nosotros tenemos, ¿verdad?, que ser ovejas. Jueces todavía no hemos llegado a ser jueces todavía, hermano, ¿verdad? Y dice, y fíjese que voy a seguir leyendo, hermanos. El verso 4 dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces, hermanos, el que la va a buscar, fíjese, nosotros podemos darle ánimo y todo, pero si no, hermanos, el Señor va a ir a buscarla y va a ir hasta encontrarla, hermanos. No va a ir a ver si la encuentra, va a ir hasta encontrarla, dice. Y cuando la encuentra, dice, le pone sobre sus hombros gozosos. O sea que es un gozo encontrar a la oveja que se había descarriado, hermano. Pero nosotros, le digo, la descarriamos y en vez de llamarla o de traerla, hasta le damos de topes otra vez para que se vaya otra vez más para afuera, ¿verdad? Pero, hermano, nosotros como buenas ovejas, como las 99, ¿verdad?, tenemos que estar dentro del redil, con el dueño, con el pastor, hermanos, porque si no, él nos va a pasar como los fariseos, hermano. Fíjese, murmuraban, porque eran pecadores, hermano, porque recibía a los pecadores y con ellos comía. Fíjese nada más, ¿eh? Y le digo, y así ya vemos muchos, murmuramos. Y esa murmuración debe de quitarnos de nosotros, hermano. O sea, no es para nosotros. El verso 5 dice: cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y llega a casa y reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. Fíjese, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Que se goza el Señor cuando alguien regresa o cuando alguien hace regresar a esa oveja, hermanos, se goza el Señor. El verso 7, fíjese lo que dice, hermanos: os digo, dice, que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por las 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. ¿Verdad, hermanos, que hay gozo en el cielo por un pecador, por una oveja descarriada que regresa, hermanos? A mí me ha tocado, hermanos, a veces llamar a los hermanos. No sé, Dios me pone en el corazón a veces llamar a los hermanos que me he dado cuenta que a veces no asistan a una iglesia, hermanos. Y hay muchos que me dicen: no, pues están yendo a una iglesia. Como le pregunté al hermano Mario este domingo, hermanos. Le dije: el hermano Carlos, dice: no, pues ahí se está gozando en una iglesia. Ah, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Le digo: y si no, Dios me pone a veces en el corazón de llamarles o a veces de irlos a visitar, según, hermanos, ¿verdad? Y pero Dios me lo pone en el corazón, hermanos. No es que yo quiera ir, yo pues no quiero ir a ningún lado, hermanos. Pero cuando Dios me pone en el corazón, hermanos, entonces cuando debemos nosotros poner mucho cuidado, ¿verdad? Porque le digo, nosotros, hermanos, lo que tenemos y lo que hacemos a veces es juzgar, igual que los fariseos, ¿verdad? Juzgamos, hermanos. Pero, hermanos, ese no es el trabajo de nosotros, ¿verdad? Ahí mismo en Lucas, hermanos, capítulo 15, ¿verdad? Vamos a leer el verso 11, hermanos. Aunque en este capítulo hay 3 parábolas que el Señor Jesucristo dijo, hermanos, pero va más o menos relacionado con lo mismo, hermano, ¿verdad? De lo que estaba hablando. Fíjese lo que le estaba diciendo. Dice: y también dijo, el verso 11, Lucas 15, 11, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. El verso 13: muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Esto se está refiriendo también, hermanos, a la oveja perdida que estaba diciendo, ¿verdad? Y se está refiriendo ahora, ya pone a 2 hijos, ¿verdad? Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y repartió los bienes. Y muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue
lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y fíjese lo que pasa: cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjese, este hombre o este hijo, hermanos, tenía todo con el padre, hermanos. Pero él tomó la decisión, hermanos, de irse, que le dieran su parte que le correspondía, ¿verdad? Que le correspondía también, ¿verdad? Los bienes. Ella quería, como quien dice, vivir su vida. Pero, hermanos, a veces no es conveniente darle los bienes a los hijos antes de que les corresponda, hermanos. Sí es bueno darles, pero ya cuando les corresponda dárselos, porque a veces si se los damos muy jóvenes, ellos lo malgastan, lo desperdician, y lo más triste, hermanos, que se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque se van a malgastar todo, hermanos. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Dice, y deseaba llenarse su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Fíjese, hasta dónde llega a veces la ignorancia del hombre, hermanos. Teniendo todo, se fue, gastó todo lo que le dieron y perdió todo, hermanos. Se le acabó, ¿verdad? Y quería comer, hermanos. Y comida no había, porque había venido una gran hambre, hermanos. Y así hay muchas ovejas descarriadas, hermanos. Tienen hambre, pero no quieren regresar al camino, hermanos. Tienen sed y no quieren agua, hermanos. Quieren buscarlas por sus propios bienes, por sus propios medios. Quieren buscar el agua, hermanos, ¿verdad? Pero ya sabemos quién da el agua viva, hermanos, ¿verdad? Ya sabemos quién da la verdadera comida, hermanos. Pero no la queremos, hermanos. Queremos como yo digo, así va a ser. Cuando yo sienta, yo regreso a la iglesia. Cuando yo diga, yo voy, hermano. Pero no es cuando yo diga, ni cuando yo quiera, es cuando el Señor diga y cuando Él mande, hermanos. Entonces sí, venimos, hermanos, aquí a la casa del Señor. Voy a seguir leyendo, hermanos. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco aquí de hambre? Fíjese, había abundancia de pan en la casa del Padre, hermanos. Pero como el pueblo de Israel le fastidió también, hermano, le fastidió el pan. Pero ahora, cuando había hambre, se acordó que allá había pan, hermanos. Digo, y así hay muchos, sabemos que hay pan allá, pero no queremos. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Es cuando el hombre reconoce, hermanos, ¿verdad? Que todo lo que hizo le salió mal. Todos sus proyectos le salieron mal, hermanos. Ni uno le funcionó. Y entonces reconoce, hermanos, ¿verdad? Ya sé, voy a regresar a la casa de mi padre, ¿verdad? Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Fíjese, y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido y vestirle, ponerle un anillo en su mano y calzado sobre sus pies, ¿verdad? Fíjese que el padre no lo cuestionó, no le preguntó,
No le dijo, oye, ¿por qué te fuiste si te gastaste todo? ¿Verdad que no le dijo nada, hermanos? Así es nuestro Padre Celestial también, hermanos. No nos pregunta qué hicimos con lo que nos ha dado, hermanos. Porque aquí comemos pan, aquí hay pan, hermanos. Pero a veces nos aburre, hermanos. Otra vez iglesia, otra vez cantos, otra vez predicación. Hermanos, nos aburre el pan. Pero el Señor, hermanos, no nos rechaza. Y fíjese que en vez de rechazarlo, porque se descarrió, porque se salió de la cobertura del Padre, hermanos, fíjese lo que hizo, ¿verdad? Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. Nomás póngase a imaginar este cuadro, hermanos. ¿Cómo ha de haber llegado el Hijo, hermanos? ¿Cómo ha de haber llegado que el Padre fue movido a misericordia y le dijo a sus siervos que le pusieran, ¿verdad? Sacad, no un vestido, hermanos. Si vemos y leemos con cuidado, dice el mejor vestido, hermanos, y vestirle. El Señor no nos viste con cualquier vestido, hermanos. Él nos viste con el mejor vestido, hermanos. Dice, y vestirle, poner anillo en su mano, hermanos, y calzado en sus pies, hermanos. Él no nos pone nada más un vestido, el mejor vestido para nosotros. Cuando nos arrepentimos y regresamos, hermanos, Él no nos va a hacer como los pastores, o como las personas, o como los amigos, ¿verdad? Porque muchos se muestran amigos mientras hay bienes materiales, hermano. No habiendo materiales ya no hay amigos, ¿verdad? Se acaba la amistad. Pero, hermanos, el Señor Jesucristo, Él no mira la condición del hombre. Él quiere que se arrepienta, hermanos, porque Él ya fue comprado, hermanos. Él ya pagó el precio, ¿verdad? El precio, lo que valíamos nosotros, Él ya lo pagó en la cruz del Calvario, hermano. Pero el Hijo, hermanos, o los hijos, a veces somos desobedientes y creemos que andamos por ahí, ¿verdad? Bien escondiditos, creemos que no nos vemos, hermano, que no nos mira, pero Él nos mira, hermano, ¿verdad? Dice, voy a leer el 23, hermanos. Dice, traed el becerro gordo y matarlo, comamos y hagamos fiesta, ¿verdad? Dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse, fíjese, Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando el Señor, ¿verdad?, nos acepta otra vez, hermanos, nos da la segunda oportunidad, hay que aprovecharla, hermanos, ¿verdad? Que nos permite otra vez llegar a su casa, hermanos. Nos permite otra vez, hermanos, estar, ¿verdad?, en su hogar, en su casa, vestidos con anillo, con el mejor vestido y con el calzado, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Dice el verso 26, llamando a uno de los criados le preguntó, voy a leer el 25. Dice, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y la danza. Había gozo, hermano. Aquí, hermanos, hay música. Aquí danzamos en el Espíritu, ¿verdad? Aquí nos gozamos, hermanos. Pero fíjese, hay muchos que no les parece muy bien. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Por eso le digo que hay que recibir, hermanos, la segunda oportunidad que el Señor nos da. ¿Por qué nos da oportunidades, hermanos? ¿Verdad? Para que regresemos. Nos da una oportunidad, nos da otra. Pero no abusemos también de la misericordia del Señor, hermanos, porque se puede acabar la oportunidad, ¿verdad? Y entonces el dolor va a ser para nosotros.
Los que vamos a batallar somos nosotros, hermano, no el Señor. El Señor le dio oportunidad tras oportunidad, hermano. Pero si nosotros no hacemos, no aprovechamos la oportunidad que el Señor nos da, hermanos, tenemos un grande problema, ¿verdad? El Padre, hermanos, le digo, no lo cuestionó, no le preguntó dónde anduviste, no le preguntó qué hiciste, no le preguntó, hermanos. Al verlo, se gozó de que había regresado, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Y hermanos, así es cuando, hermanos, un hijo de Dios regresa a la casa del Señor. Pero le digo, nosotros, hermanos, tenemos ese mal hábito de no ayudar a esa oveja descarriada. Y nosotros tenemos que ayudarles, hermanos, porque el Señor Jesucristo no condena a nadie, hermanos. Solitos se van condenando los que se quieren condenar, hermanos. El Señor Jesucristo, ¿verdad? En la palabra del Señor dice que en San Juan 3 dice, y todos lo sabemos, y dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que de tal manera, o así en grande manera, hermanos, amó Dios al mundo. Dijo que al mundo, hermano, no nomás a unos, o a este porque viene a la iglesia así, y aquel no. Dijo que al mundo, hermanos. Pero qué mejor que los que están aquí en la iglesia seamos los elegidos, hermanos del Señor, ¿verdad? Porque, hermanos, le digo, si no nosotros luego nos ponemos y vemos, hermanos, eso, y tal vez van a decir algunos, no, pues esa era una parábola, una metáfora nada más, hermanos, porque mucha gente se excusa, no, pues eso no. Vamos a ir a Juan capítulo 8, hermanos. Ahí el Señor también, hermanos, vea lo que hizo, hermanos. Aleluya, gloria a Dios y a su nombre, hermanos. Aleluya, gócese, hermanos. Fíjese lo que hizo el Señor Jesús, hermanos. Allá era una metáfora, hermanos, una parábola, como quiera nombrarle, lo mismo, hermano. Pero vamos a ir aquí a Juan capítulo 8, voy a empezar a leer desde el verso 1, hermanos. Fíjese lo que dice. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volviendo al templo, y todo el pueblo vino a él, sentándose él les enseñaba. El verso 3 dice, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Dice, y en la ley de Moisés, dice, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Fíjese, esta mujer, hermanos, dice que fue hecha en el momento que la encontraron, se la llevaron al Señor, hermanos. Pero el Señor, fíjese, no la juzgó, no la criticó, no la cuestionó, hermanos. Y fíjese lo que dice el verso 6, mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Dice el verso 7, como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y fíjese el verso 8, y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno. Y fíjese, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y se quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. El verso 10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, contestó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Verdad que no le preguntó por qué lo hiciste? ¿Verdad que le dijo, qué pasó? No dijo nada, hermanos. Así es nuestro Dios por una oveja descarriada, hermanos.
no dice nada. Él está esperando, hermanos, que vengan otra vez a su redil. Pero como el Señor es misericordioso, hermanos, Él deja que nosotros por sí mismos vengamos, que nadie nos traiga, hermanos, sino que nosotros lo reconozcamos como un verdadero pastor, con un verdadero Dios, hermanos, que necesitamos nosotros de su ayuda, que necesitamos, ¿verdad?, que el Señor, hermanos, nos ayude, nos tienda la mano, hermanos. Porque, hermanos, hay muchos, y eso lo digo porque hay muchos pastores, hermanos, que no se preocupan por la grey de Dios, hermanos. Antes no nos dábamos cuenta porque no estábamos tan comunicados, hermanos. Pero ahora escribe usted aquí, y si usted quiere su escritura, ¿qué hace? Está en el otro lado del mundo, hermanos. Donde quiera, hermanos, al minuto, al segundo llega, hermanos. Y no nos damos cuenta, pero hermanos, ha salido tanta gente, hermanos, que habla sin temor de Dios, hermanos. Le da lo mismo que las ovejas se pierdan o no se pierdan, que las ovejas vengan o no vengan, hermanos. No se preocupan, hermanos. Vamos a ir a Ezequiel, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Ezequiel 34, hermanos, fíjese lo que hacen algunos pastores, hermanos. Y no digo congregantes, pastores, hermanos. Fíjese lo que dice Ezequiel capítulo 34, verso 1, dice: y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Fíjese, así hay muchos, hermanos, creo que no se preocupan, hermanos. Voy a seguir leyendo, hermanos. Dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. Fíjese, y aquí viene para todos, hermanos, no nomás los pastores, aquí para todos, porque somos ovejas también, hermanos. No fortalecisteis a la débil, ni curasteis a la enferma, ni os vendasteis a la perniquebrada, no os volvisteis al redil la descarriada. Dice: ni las buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, son presa de toda fiera del campo. Fíjese, y así hay muchos, hermanos. Le digo que hay muchos que lo que les preocupa nada más es la lana, hermanos. Nada más les preocupa la lana de las ovejas. Es todo lo que les preocupa, hermanos. Ya no les preocupa su alma, si se salvan o no, hermanos. Ahora, hermano, lo que yo he visto, lo que en las iglesias, haga de cuenta que está en un teatro, hermanos, ¿sí? Danzas aquí, brincos para allá, hermanos, salen corriendo, hermanos. Eso ya no es del agrado de Dios, hermanos. Si vemos, hermanos, si buscamos en la palabra del Señor, vemos que en ningún momento, hermanos, ninguno de los apóstoles, ni en el Antiguo Testamento, hermanos, se permitía esto, hermanos. Pero ahora, hermanos, como no les interesan las ovejas, ustedes diviértanse, ustedes gócense, ¿verdad? Pero se divierten lo que el mundo les enseña y lo quieren meter aquí, hermanos. Y aquí es un lugar santo, un lugar sagrado, hermanos. Por eso debemos de tener mucho cuidado, hermano. Debemos ser ovejas, pero unas ovejas obedientes, no ovejas, hermanos, que se salgan del redil, hermanos. Porque ya vimos, hermanos, que tenemos que nosotros, ¿verdad?, a estar con el pastor, hermanos. Porque dice San Juan, ¿verdad?, que el pastor, hermanos, el que es asalariado deja las ovejas, pero el que es dueño, que no recibe salario, hermanos, ese se preocupa por las ovejas, hermanos. Pero muchos, hermanos, tienen su congregación, tienen su manera de, su pago, hermanos, tienen su pago, hermanos, tienen hasta aseguranza médica también, hermanos. Le digo que eso ya no es, hermano, de que se preocupen por las ovejas, se preocupan por su salario, se preocupan ¿por qué? Por la lana, pero de las ovejas nada más, hermano. Y por eso, hermanos, es necesario nosotros que en vez de que empujemos a la oveja descarriada, mejor busquémoslas, hermanos, traigámoslas, hermanos.
Es mucho mejor que estarle dando de topes, hermano. Ay, que anda con eso, que el otro. No, hermanos, aquí tememos al Señor. Aquí alabamos al Señor. Somos ovejas, pero somos del Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Voy a seguir leyendo, hermanos. Dice, fíjese, el verso 6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscare, ni quien preguntare por ellas. Fíjese, ni siquiera preguntan por ellas, ¿verdad? Y así hay muchos, hermanos. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, mis ovejas fueron, aleluya, para ser presa de todas fieras del campo. Sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí mis palabras, dice el Señor. Así ha dicho el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y será por comida. Porque así ha dicho el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Verdad? Qué bonito, hermanos, que el Señor va a venir a buscar sus ovejas. Ahora necesitamos ser ovejas y no cabritos, hermanos, ¿verdad? Tenemos que ser ovejas porque dice la palabra del Señor que Él mismo va a venir a buscar sus ovejas, hermano. Por eso es necesario que seamos unas ovejitas obedientes, hermano, y no seamos cabritas, hermano, o cabritos, ¿verdad? Porque hay de todo, hermanos, ¿verdad? Pero es mejor ser ovejas del Señor, hermano. ¿Para qué? Para que cuando Él venga el Señor a buscarlas, porque dice que Él mismo va a venir, hermanos. El verso 11 dice: porque así ha dicho el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea, hermanos, que nos va a reconocer el Señor. Pero si nos descarriamos o nos salimos y andamos corneando a los demás, hermanos, no nos va a reconocer, ¿verdad? Si nos desfiguramos y nos cambiamos como aquel, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que ser ovejas tal y como el Señor nos hizo, porque Él nos va a reconocer, hermanos. Así que, hermanos, dejo este lugar, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos, y sigamos adelante esforzándonos, hermanos, cada día más